Hoy vamos a hablar nuevamente de Baruch Spinoza, aquel filósofo que nació en Ámsterdam en 1632, en una época de grandes desarrollos y de un desenvolvimiento universal del pensamiento libre, época en que Inglaterra estaba gobernada por Carlos I Estuardo, pero que ya estaba en puertas Oliverio Cromwell, aquel que derrocaría al rey para instaurar una forma nueva de gobierno. Es decir, los 11 años de gobierno no republicano en Inglaterra tienen lugar en la vida de Spinoza, al producirse el acontecimiento inaudito hasta ese entonces de que un pueblo de Europa procese a su rey y le corte la cabeza a causa de su mala administración. Spinoza es un joven de 17 años cuando esto ocurre. A pesar de que la república luego naufraga y vuelve al trono Carlos II. Este suceso ya habrá marcado al mundo. Pero Spinoza debió enfrentarse a los suyos, a su propia comunidad judía y luego a la comunidad holandesa que tanto lo persiguió. Pero no hablaremos ahora de su biografía, sino un poco de su pensamiento y del rasgo fundamental de su pensamiento, del amor Dei, del amor de Dios. Dios y su gobierno universal se presentan de una manera grandiosa en Spinoza y tienen al mismo tiempo un valor característico fundamental, una unión, una unicidad, una fusión del principio creador, que es Dios, con el principio fecundado y activo. Deus sive natura. Dios, es decir, la naturaleza, constituye la fórmula básica de Spinoza, y con ello se eleva míticamente a principio del universo aquella unión y aquel matrimonio. Para muchos puede parecer supersticiosa esta concepción de Dios. Sin embargo, no se encuentra esto en Spinoza. Spinoza da a su naturaleza un reconocimiento entre Dios y el mundo. Hay una diferencia de puntos de vista entre lo que es natura naturans, es decir, naturaleza activa, y natura naturata, es decir, producida. Dios será la naturaleza activa, y la naturaleza, como la concebimos nosotros, la naturaleza producida. Y en esta época, en donde se buscaba la verdad a través de las matemáticas, Spinoza desarrolla un método geométrico. Es un método expositivo, donde trata de asegurar hasta la evidencia lo que debe ser conocido y excluir lo que no debe ser conocido, que es aquello que no puede ser claro ni verdadero, que pueden enturbiar el pensamiento. Es decir, él hará reducciones, relaciones y pruebas que aparecerán como un andamiaje o como hipótesis auxiliares mediante las cuales deductivamente llegará a resultados verdaderos. Voy a dar un ejemplo para tratar de que esto se entienda un poco. Él usa, por ejemplo, algunas definiciones, como la siguiente frase: por causa de sí mismo entiendo aquello cuya esencia incluye necesariamente la existencia, o aquello cuya naturaleza no puede ser pensada sino como esencia. Aquí está hablando de Dios. Otra frase: entiendo por cuerpo una forma de ser que expresa en cierta y limitada manera la esencia de Dios considerado como cosa espacial. Cualquiera podría pensar que estas son frases vacías, pero si recordamos que para Spinoza Dios y la naturaleza es lo mismo, de manera que en ello se comprende todo lo que existe, el universo, la primera frase significará que ese universo es la causa de sí mismo, y que no puede ser representado sino como existente, y no como creado, sacado de una situación en que todavía no era nada, es decir, Dios se creó a sí mismo. Y la segunda frase explica que en todo objeto existente actúa la esencia de Dios, en tanto que Él tiene parte en la expansión del universo. Estas frases las extraje del primer y segundo libro de la Ética de Spinoza. Es decir, que con este método geométrico, tan trabajoso y tan profundo,
con toda esta aparatosidad, Spinoza da forma al pensamiento postmedieval, formas de un método de pensamiento moderno de las ciencias naturales, ya que en esta época irrumpe una nueva era de la investigación natural. Me despido con un pequeño extracto de Spinoza que habla de las 3 afecciones básicas, que son el gozo, la tristeza y el deseo. Él va a definir al deseo como el apetito con conciencia de sí mismo, un apetito del alma, por supuesto. Y la frase dice así: el gozo es el paso de un hombre de una menor perfección a otra mayor. La tristeza es el paso del hombre de una mayor perfección a otra menor. Ya he explicado antes lo que es el deseo. No reconozco afección alguna primitiva fuera de estas 3.